Buenos días, buen domingo, buen fin de semana para todos ustedes, amigos televidentes. En esta fecha voy a conversar con Tiziana Polecer, presidente de Conce Comercio. ¿Por qué Tiziana y no Tizana? No, eso habría que preguntárselo a mamá. ¿Por qué? Porque ella fue la que decidió ponerme ese nombre. Le gustaba, decía que el Tiziano es un color como vino tinto, y mamá, como yo nací con ese color de pelo, entonces creo que esa fue la razón. Vino tinto es un conjunto deportivo, ¿no? Bueno, sí, es el nombre también de la selección, ¿no? Soy de futbolista. No me gusta tanto el fútbol, la verdad, ¿no? pero bueno, parece raro, ¿no? Hija de italianos y que no le guste el fútbol es extraño. Pero ¿qué deporte te gusta a ti? Yo fui nadadora, entonces sigo la natación, siempre estoy pendiente de las cosas que pasan. ¿Por qué nadas? Bueno, no por qué nadas, sino por qué nadas. Fue un deporte que practiqué además con intensidad, inclusive representé a Venezuela en Suramericanos y tal, o sea, lo practiqué con bastante intensidad. Entonces, ¿y ganaste o perdiste? No, me fue bien para lo que yo estimaba, era un campeonato suramericano y quedé en la final, pero era bastante difícil. En los suramericanos compiten países muy fuertes, ¿no? Entonces, pero fue un logro. ¿Tú estabas sola por Venezuela? No, éramos un equipo, el equipo de natación y el equipo de waterpolo, a finales de los 70. ¿Y al final cómo quedaron? ¿De último? No, el waterpolo quedó en muy buena posición, llegó a la final, pero natación salió bien, con buen puntaje, pero insisto, en suramericanos compites con países muy fuertes, entonces no es fácil, ¿no? Explícale aquí a tu televidente qué es waterpolo. El waterpolo es fútbol. No es agua con helado. No, fútbol dentro del agua. Es muy difícil. ¿Sí? Es fútbol adentro del agua. ¿Y eso se practica todavía? Sí. Y además. No, aquí sí también. Aquí ¿sí? hay en los clubes practican el waterpolo. ¿Qué te preocupa en este momento del país? Bueno, sin duda, como desde esta posición, desde Consecomercio y de ver pues cómo se ha desempeñado el sector comercio y servicios, preocupan muchas cosas, pero alguien me enseñó que en la vida no había que preocuparse, sino ocuparse, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Más que preocuparnos, ocuparnos de ver cómo podemos contribuir a que las cosas mejoren. Pero ¿y eso ha dado resultados? ¿Ocuparse y no preocuparse? Siempre da más resultados ocuparse que preocuparse. Pero la preocupación lleva a la ocupación. Sí, así es. Las preocupaciones todas están, digamos, concentradas en el día a día de lo que es el sector comercio. Hay elementos que sí te generan mucha preocupación, como es, por ejemplo, el contrabando, la voracidad fiscal, el problema en las alcabalas. O sea, el sector comercio tiene mucho de qué preocuparse, pero trata de ocuparse en, bueno, primero señalar dónde están los problemas. ¿Cómo lo afecta el contrabando? Bueno, al ¿Y comercio... cómo se permite el contrabando? Sí, lo primero que es importante definir el contrabando es el ingreso de mercancía al país que no cumple ni con el pago de los tributos correspondientes ni con los controles que hay que hacer para que un producto entre al país. O sea, hay un tema de tributos, pero hay un tema de controles también. El contrabando afecta primero al fabricante nacional, que por supuesto está compitiendo en desigualdad de condiciones. ¿Y en este momento no hay control del contrabando? Muy poco, lamentablemente. Hay un ingreso importante de mercancía. Hay sectores del comercio que reportan que hasta el 40% de los productos que se están vendiendo son de contrabando. Y eso es muy alto. Tiziana, hay un organismo que se ocupa de eso, ¿no? Claro, pero el contrabando no solo es ingreso a través de las aduanas de manera ilícita, es también ingreso por otras vías, por otros caminos. Por ejemplo, recordemos la frontera. Ahí puede estar ingresando mercancía que no está ni siquiera pasando por las aduanas. Trocha, exactamente. Caminos verdes. Exactamente. Entonces tenemos, digamos, una complejidad importante con el tema del contrabando que afecta al comercio formal, que afecta al fabricante, pero a quien más afecta en realidad es al consumidor. ¿En qué proporción
se ubica el contrabando? Bueno, algunos sectores dicen Mucho dinero. Dicen es difícil de cuantificar justamente porque el contrabando, al ser una actividad ilícita, no es rastreable, no es fácilmente rastreable. Entonces, hablar de cifras es complicado, pero algunos sectores nos reportan que ellos estiman que entre el 32-45% de los productos... Pero el contrabando está apoyado, no está apoyado, ¿hay complicidad oficial o no hay complicidad? ¿Qué piensan ustedes en ese sentido? En el mejor de los casos, lo que hay es falta de, digamos, de controles dentro de las propias aduanas. Y eso viene por los puertos, por los aeropuertos, por las vías, por las trochas. El contrabando viene por todas las vías. Pero entonces, y me permito destacar, Dale. una cosa es el ilícito, porque el producto de contrabando no paga los impuestos correspondientes, pero otras son los controles. Y los controles es lo más importante, porque está ingresando mercancía que no tiene control de calidad. Entonces, eso es lo que afecta finalmente al consumidor más que al comercio y a la industria, ¿no? Si ustedes como organismo institucional puedan a cuantificar el costo del contrabando para la industria nacional, ¿qué dirían? Vamos a un receso, te hago la pregunta. Bueno, adelante, Tisana Poleser. Sí, la forma de poder cuantificar, nosotros no la tenemos, porque no tenemos las competencias para darnos cuenta de eso. Cuando un sector nos dice que cerca del 42% de la mercancía que circula de sus sectores es de contrabando, esas son ventas que él deja de hacer, ¿ok? O sea, él dejó de vender esos productos porque de alguna manera ingresaron por contrabando. Lo que ingresa por contrabando, además, generalmente se mueve en la economía informal. Entonces, insisto, no es fácil de rastrear, pero sí es posible identificar determinados productos e investigar. Es por eso que Consecomercio hace algunas semanas solicitó formalmente que se reactive la Comisión Presidencial contra el Ilícito Aduanero, porque ese era el lugar donde nosotros llevábamos los casos y del otro lado de la mesa están los entes de gobierno que tienen las competencias de investigación. O sea, nosotros no podemos investigar, nosotros no tenemos esas competencias. Entonces, esa comisión que funcionó... Pero tienen la competencia de denunciar y de señalar. La comercialización de este producto presenta unos precios y unas condiciones, o el producto no tiene la calidad requerida, y uno lleva el caso a esa mesa, a esa comisión. Okay. Y se supone entonces que del otro lado debería estar aduana, CENIAT, comercio, etcétera, del lado del gobierno, que deben investigar. Ellos sí tienen las competencias de investigación. ¿A los planteamientos de ustedes? Lo solicitamos hace algunas semanas y aún no nos han dado respuesta, pero consideramos, que probablemente lo están analizando, pero consideramos que esa instancia que existe, lo que hay que reactivarla. No hay ni siquiera que generar una disposición legal ni nada porque ya existe. La disposición funcionó muy bien. Esa comisión, a partir del año 2002, que fue cuando funcionó, allí llevamos casos concretos donde se detectaban las irregularidades y del otro lado investigaban y creaban, digamos, los correctivos, hacían los correctivos. Entonces, ya hay una demostración de que esa comisión funcionó y estamos simplemente pidiendo que se reactive para nosotros tener un lugar donde con diferentes instancias poder llevar los casos donde se señalan esas irregularidades. ¿Cuáles son los productos que más destacan en el contrabando a Venezuela? Bueno, los más graves son alcohol y tabaco, pero le siguen alimentos, medicamentos y autopartes. Estos tres últimos... Alcohol y tabaco. Ahí es donde se evidencian los mayores casos de contrabando. Y luego en medicamentos, alimentos y autopartes, están muy cerca, le siguen, pero aquí, digamos, en esos tres últimos renglones, la incidencia en la salud e incluso en la vida de las personas es altísima, porque un repuesto que no cumpla las normas de calidad requeridas, que además se las exigen al productor nacional, si ese producto es colocado en un vehículo, ese vehículo pudiera generar un accidente grave.
un medicamento falsificado, porque insisto con el tema de los controles, no es solamente que no pagan los tributos, es que no hay controles, entonces está entrando mercancía al país falsificada. Y en algunos casos no está siendo detectada en las aduanas que esa mercancía es falsificada. No hay aduana, no hay alcabala, no hay vigilancia. No ¿Qué pasa ahí? No lo están detectando, no lo están detectando. ¿Por qué? ¿Se hacen con los locos o qué? Eso es lo que debería investigar esa comisión que nosotros estamos solicitando. Exactamente. Ustedes deben tener alguna información sobre eso. Pero no podemos investigarlo, no tenemos competencia de investigación. Pero pueden denunciarlo. Podemos señalar, Y claro que señalar, sí. Mira, Claro. este señor está trayendo estos incluso, productos falsificados, incluso para el público. Claro, por favor, para saber qué está consumiendo. Cuando esa comisión funcionaba, incluso se llevaban los dos productos. Mire, este es el original y este es el falsificado. Ajá. Y se explicaba las diferencias entre uno y otro. Y entonces, por supuesto, el gobierno se encargaba de investigar cómo había entrado ese producto y rastreaban, digamos, podían investigar porque además tienen cómo hacerlo. Nosotros no. ¿Ganaba aquí en el falsificado? No, se resolvieron casos importantes. Quizás los dos más famosos fueron cauchos, que había un problema serio de contrabando de cauchos en aquel momento y se resolvió, incluso con el tema tabaco también. Claro. Esa comisión generaba resultados. Y en este momento, ¿cuál es lo más preocupante para ustedes? Bueno, la verdad es que los 5 que acabo de señalar, pero sin duda alguna, si vamos a hablar de riesgos, alimentos, medicamentos y autopartes pudieran ser los más importantes. El medicamento es serio, ¿no? Claro, imagínense consumir un medicamento falsificado y el consumidor no siempre tiene la capacidad de darse cuenta de que es falsificado. Ahora eso se vende en las farmacias, por ejemplo, medicamentos. En algunos casos no, en algunos casos dentro de la informalidad circula el medicamento y el consumidor frente a un ingreso tan contraído que tiene, pues trata de buscar la opción más económica. Y en esa búsqueda de la opción más económica es donde puede poner en riesgo su salud. Ahora, ¿cómo protegemos desde ustedes al consumidor? Mira, no consumas esto, no hagas esto. ¿Qué es lo que más ustedes pueden hacer? El llamado, no solo el gobierno, ustedes también. No, el llamado principal es que se apoyen en el comercio formal, en el comercio que les da un documento, en el comercio que tiene unas instalaciones, que les entrega una factura, porque esa es la forma incluso de reclamar. Si el consumidor solamente se abastece en la informalidad, no tiene registro, no tiene cómo reclamar. La buhonería. Claro. Que en este momento, por supuesto, esa informalidad se ha tecnificado. Antes el informal tenía colocaba la mercancía en una acera, etcétera. Hoy en día con un dispositivo celular ya alguien puede trabajar en la informalidad. Y muchas veces hemos tenido pues ¿Cómo así? Informaciones, bueno, porque alguien puede con un celular generar una empresa, ofrece sus productos a través de las redes sociales, a través de todos los mecanismos que existen, transa la compra y la venta en algún tipo de moneda, entrega la mercancía a domicilio y luego probablemente ese consumidor no tiene dónde reclamar, porque además no tiene documento. Tenemos que ir a un receso, ya regresamos con la información. Bueno, adelante, Tisana Poleser. Sí, bueno, si me permite de alguna manera señalar que el tema del contrabando es interesante porque vemos en ocasiones cómo ingresa mercancía o presumimos que ingresa mercancía sin los controles correspondientes, pero luego cuando la mercancía circula por el territorio nacional es sometida a incluso hasta 30, 40 alcabalas entre dos puntos extremos del país. Eso nos llama la atención, nos llama mucho la atención porque si la mercancía entra de contrabando y si después pasa por tantas alcabalas, pues nadie se da cuenta de que la mercancía es de contrabando. Pero ¿no? con tantas alcabalas, eso lo resiste el productor, eso no lo arruina. Bueno, tiene que dejar por supuesto, algo en cada alcabala. por supuesto, eso está generando problemas serios a todos los transportistas de carga, primero por el tiempo. O sea, cada parada en cada alcabala le genera un tiempo extra que a veces duplica el tiempo en el que esa unidad podía ir de un sitio a otro. Si duplicamos tiempo, ahí estamos duplicando costos. O
sea, porque si el tiempo es el doble, pues los gastos también son del doble y a eso, bueno, se le suma muchas veces costos que hay en la propia alcabala, que tiene muchas veces que asumir. Cada alcabala tiene, insisto, un trámite, tienen que mostrar documentos, entonces todo esto está siendo muy complejo el movimiento. Ahora, lo interesante... ¿La alcabala cobran en bolívares o en dólares? Bueno, en especias. Muchas veces, muchas veces la unidad sale con tantas unidades de producto y llega con el 5 o 10% menos de unidades. ¿Ustedes han cuantificado, como te digo, todo lo que genera el contrabando desde el punto de vista de pérdidas para el productor? El contrabando, insisto, no es fácil de cuantificar justamente porque para cuantificarlo tienes que conocer la cifra del otro lado y eso solo lo puede conocer quien investiga y nosotros no tenemos esas competencias de investigación. Lo que sí tenemos son las cifras de lo que dejamos de vender, lo que sí tenemos es información de productos porque los vemos, tenemos acceso físico a un producto que bien sea por su precio o por su calidad se evidencia que pudiera ser un producto de contrabando. Esta propuesta de las zonas especiales, ¿cómo les beneficia? Bueno, nosotros desde Consecomercio lo que hemos señalado con el tema de las zonas económicas especiales es primero un llamado de advertencia, en el sentido que la literatura en materia de zonas económicas especiales en el mundo reporta que más del 60% de las zonas económicas especiales han fracasado. Nosotros quisiéramos entrar en el 40% que no lo ha hecho, ¿verdad? Y para entrar en el 40% que no ha fracasado, lo que tenemos que tratar de evitar las causas del fracaso. Y las causas son 4 fundamentalmente. La primera, fracasan en los países donde no hay institucionalidad, donde no hay Estado de Derecho, donde no se respetan las leyes ni la propiedad privada. Fracasan en los países donde los servicios públicos son deficientes. Nos referimos a electricidad, nos referimos a agua, nos referimos a conectividad, no solamente la tecnológica, sino la conectividad terrestre, marítima, aérea. Y en cuarto lugar, cuando los beneficios fracasan, cuando los beneficios no se traducen, los incentivos fiscales no se traducen de verdad en incentivos. Esa advertencia la hacemos porque lamentablemente, y me falta quizás la más importante, cuando no se enlaza en la actividad, en la zona económica, no solamente una industria, sino todos los demás sectores de la economía. Si nosotros no engranamos no solo la industria, sino el comercio, la construcción, el turismo, todas las actividades económicas de la zona, si no lo engranamos, la posibilidad de fracaso es alta. Entonces, nosotros lo que estamos manifestando desde Consecomercio es que se tengan en cuenta estos 4 factores, porque nosotros obviamente apostaríamos a entrar en las estadísticas de las zonas económicas que tienen éxito. Y no dejamos de señalar también, ya se está generando un debate porque se crearon unas zonas económicas especiales, pero se dejaron por fuera muchas otras regiones. Nos llama, por ejemplo, la atención el caso de Táchira. Si se está hablando de apertura de la frontera, lo lógico hubiera sido que Táchira fuera decretada zona económica especial, porque eso te permite que una vez abierta la frontera tengas ventajas competitivas y comparativas, que nosotros en este momento en algunos sectores no las tenemos con Colombia. En Colombia no hay problemas de combustible, en Colombia no hay problemas de energía eléctrica, ni de agua, ni de conectividad, y de este lado sí. Bueno, ¿cómo te sientes tú entonces como venezolana? No, ocupándome. ¿Qué te preocupa? No. ¿Qué es lo más caro? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta un peinado ahorita de la mujer? Bueno, la verdad es que en este momento uno trata de hacérselo también en su casa. Entonces, ¿Ese te lo hiciste hoy en tu casa? No, esto me lo hizo la señora que me atiende, ¿no? Pero el tema de la preocupación, no queremos que eso nos arrope. Queremos ocuparnos y la ocupación forma parte primero de esa visión de futuro que queremos. ¿En cuánto tiempo peinan a una mujer? Bueno, ¿1 hora, 2 horas? Depende del largo del cabello. Por ejemplo, ¿usted se peinó? ¿Duró 1 hora? No, mucho menos. Tengo el pelo corto. ¿Cuánto paga? ¿Cuánto cuesta ahorita un peinado? No lo puedo revelar. ¿Paga impuestos?
Bueno. No, lo hice en un establecimiento formal. Ajá. Un momento, lo hice en un establecimiento formal que cumple con todas no solo las medidas de bioseguridad, sino que paga sus impuestos y todo lo demás. Bueno. Eso sí. ¿Qué otro problema te preocupa? No, ¿Qué le otro insisto, ¿no? planteamiento de importancia puedes hacer tú aquí hoy? La voracidad fiscal es otro aspecto Sí. que realmente nos genera una profunda Te preocupación estoy en el diciendo, sector ¿ustedes han comercio. cuantificado eso? Bueno, fácilmente hay aumentos en los impuestos municipales que rondan el 9.000%. Yo nada más invito a la audiencia a que se imagine que un día compra un producto en $1 y al día siguiente le digan que vale 9.000. Y O eso sea, se ¿cómo traslada- reaccionaría, no? Ok. ¿Se traslada al consumidor? Por supuesto. Se traslada una parte al consumidor. Qué importante la pregunta que me hace. Una parte se traslada al consumidor porque en este momento el comerciante no la puede trasladar toda y lo que está bajando o reduciéndose es su margen de ganancia. Y es por eso que la voracidad fiscal coloca al comerciante en el dilema de pasar a la informalidad o cerrar, porque ya no le ve ganancia al negocio. Entonces, si alguien no le ve ganancia al negocio, pues simplemente cierra o lamentablemente piensa o analiza la posibilidad de pasarse a la informalidad. ¿Siguen cerrando los negocios? Fuera de Caracas se ve más que en Caracas, sin duda alguna, sí. En las calles comerciales principales de las ciudades importantes del país todavía hay muchos establecimientos cerrados. En algunas zonas, por ejemplo, puedo señalar concretamente en el Tigre. En el Tigre han cerrado muchísimos comercios producto del elevado costo del servicio de aseo y la imposibilidad de pagar los impuestos municipales tal como están planteados. Aquí en Televen había una zona comercial muy activa. Eso está cerrado cuando tú pasas por ahí ahora, ¿no? ¿En dónde? Aquí cerca de Televen. Claro, Cuando tú vienes para acá. en Caracas se nota, pero fuera de Caracas se nota con mucha más intensidad los cierres de los comercios. ¿Ustedes no saben cuánto se pierde por eso? Bueno, en algunas ciudades nos hablan de que han cerrado el 40% de los establecimientos comerciales. Algunas cámaras, de hecho, tienen estadísticas. La Cámara de Comercio de Maracaibo lo mide a través del cierre de los corredores comerciales principales y justamente en la última medición que recuerdo haber revisado hablaban de cerca del 30% de locales cerrados. Aquí veo que alertan sobre el incremento de funerarias ilegales en Venezuela. Ese caso es gravísimo, ¿Sí? El caso de las funerarias informales es muy, muy grave, está atentando contra el sector y es algo muy preocupante. Hay servicios funerarios que se están ofreciendo por montos en donde es evidente que no están cumpliendo las normas sanitarias que exige la ley y que por supuesto sí tienen que cumplir las funerarias formales. Entonces estamos hablando de no solamente no se está preparando el cuerpo de la forma como dice la ley, sino, y eso por supuesto... Y así lo llevan a enterrar. Y bueno, y hay además consecuencias verdaderamente preocupantes de salud pública, pero algo muy importante, de dignidad humana. La ley en esa materia dice que el cuerpo tiene que ser tratado con dignidad. Y estos informales preparan el cuerpo para una para ser velado en camionetas fuera de los hospitales. Y eso atenta contra esa dignidad humana que además no solamente está en la ley, es un tema, yo diría, de responsabilidad social. Entonces, por supuesto, en esas condiciones pueden ofrecer un servicio funerario a un precio que la funeraria formal no ofrece, porque no solamente la funeraria tiene técnicos especializados que preparan el cuerpo, que además están pendientes de las normas sanitarias correspondientes, sino que además cuidan el tema de la dignidad humana. Y yo creo que esto es un caso, esto le fue informado a la ministra en la reunión más reciente que tuvimos con ella tomó nota, le generó pues una preocupación importante y es un llamado que hacemos porque insistimos, no solamente es un tema de salud, es un tema y de preservación de, por supuesto, un sector que ha hecho grandes esfuerzos por trabajar dentro de la formalidad, sino que además es un tema de dignidad humana. Yo lo que observo es que han cerrado unas funerarias tradicionales. Bueno, que habían ahí en la avenida Los Caobos. Producto de la informalidad. O sea, la informalidad es la que te conduce a cerrar, lamentablemente, muchos establecimientos, porque no puedes competir. Y no puedes competir porque estás en desigualdad de condiciones. Pues porque los familiares del muerto, porque el muerto no puede hablar, pero los familiares del muerto no saben que eso
puede ser perjudicial. Bueno, se les señala, obviamente, y agradezco muchísimo que usted me haya hecho esa pregunta y que pueda yo decirla de manera pública, Ajá. porque también la opinión pública tiene que saber este tipo de cosas, porque, insisto, están siendo de alguna manera estafados y están siendo tratados de manera poco digna, ¿no? Aquí veo que dice Consecomercio espera servicios públicos eficientes en zonas económicas especiales. Sí, porque ese es, como señalaba antes, esa es una de las razones de los fracasos. Si yo decreto una zona económica pero no tiene servicios, ¿quién va a invertir allí? O sea, ¿cómo vamos a incentivar que la gente invierta? Independientemente del hecho de que de verdad nosotros consideramos que Venezuela completa tiene que ser decretada zona económica especial, porque toda Venezuela necesita ciertas condiciones para poder operar, ¿no? ¿Cuánto cuesta el maquillaje de las mujeres en este momento? Ay, pero usted está empeñado con saber esas cosas. Yo no lo puedo decir, porque es que imagínese. ¿Por qué? Bueno, para empezar que yo me maquillo muy poco, ¿no? Yo me refiero a usted, por favor. Y tuve además la gentileza que hoy me apoyaron, una señora muy, muy eficiente fue la que se encargó de esto. O sea que el de hoy se lo debo a Televen y estoy muy agradecida. Ay, ¿no le cobró? No me cobró. Voy a reclamar eso. ¿Ah? Consecomercio espera servicios económicos especiales, como servicios públicos eficientes. ¿No están contentos ustedes con los servicios públicos? Para nada. Estamos terminando. El tema eléctrico es quizás uno de los más graves y esa intermitencia acaba con el equipamiento, no permite dar un buen servicio. En ocasiones hay establecimientos comerciales que ni siquiera pueden abrir, pierden mercancías, si estamos hablando de mercancía refrigerada, se dañan los equipos. Realmente el tema eléctrico tiene una complejidad alta y no todo el comercio tiene la posibilidad de comprarse una planta eléctrica, ¿no? Y además un país no funciona, un país no avanza con que todo el mundo se compre una planta eléctrica. Eso no es tan sencillo, ¿no? Bueno, estamos terminando el programa. Un mensaje especial a tu gente. Bueno, que sigamos, que nos podamos seguir ocupando, no preocupando, tenemos que ocuparnos de ver cómo seguimos adelante. Nosotros en Consecomercio formamos parte de Fedecámaras. Hace 2 semanas tuvimos la Asamblea Anual de Fedecámaras, donde propusimos, donde hay un documento que está en las redes, que la gente lo puede consultar, y es una propuesta que le hacemos al país, es un papel para discusión, para que todos puedan comprender cuál es ese modelo de desarrollo que propone el empresariado y que presenta para discusión. Invitación a que lo consulten. Total, que usted se va y la gente no sabe cuánto costó el peinado. No, señor. El señor preguntando. Eso y la edad, una mujer nunca lo dice. ¿No? Nunca. ¿Cuántos años tiene usted? Jamás. Usted usted no va a saber mi edad. Bueno, muchas gracias, señor Puedecer. Muchas gracias a usted, amigos televidentes. Nos veremos aquí el próximo domingo a esta misma hora. Gracias. Gracias.